Durante 3 meses antes de la subasta, no llovió en Silver Mesa. Quédense conmigo. La hierba tomó el color de una cuerda vieja. Luego se desmoronó bajo los pies como ceniza. Los pozos que habían abastecido a familias por 2 generaciones tosieron arena y se quedaron en silencio. El ganado permanecía en los campos con la cabeza baja. Sus costillas presionaban a través de pieles que se habían vuelto opacas y tensas. Uno por uno, los ranchos que habían anclado el valle durante décadas se pusieron a la venta, y una por una, las familias cargaron sus carretas y se dirigieron hacia tierras más verdes. Nora Prescott los vio marcharse. Tenía 26 años. Sus manos estaban oscurecidas por el sol y su rostro ya había sido afilado por el trabajo. Su esposo Thomas había muerto de tifus 18 meses antes. Fue 4 días después de que enterraran a su única vaca lechera. La fiebre había llegado rápido y lo consumió como el viento a la madera seca. Ella misma había cavado la tumba en el suelo rocoso detrás de la cabaña. Mientras tanto, su perro, una mezcla de pastor gris y desgarbado llamado Slade, se sentó junto al montículo fresco. No comió durante 2 días. Ese fue el invierno de 1887. Para la primavera de 1889, Nora había vendido la cabaña y casi todo lo que había en ella. Se quedó con las herramientas, pues el perro y una yegua vaya llamada Grit. También conservó $114 en billetes, doblados dentro de una bolsa de cuero que llevaba contra sus costillas. También guardó algo que nadie podía ver y por lo que nadie pensó en preguntar. Un recuerdo. Años antes de Thomas, antes de la cabaña y antes de Silver Mesa, Nora había viajado al oeste desde Pensilvania. Iba con su padre, un topógrafo llamado Aldis Prescott. Era un hombre cuidadoso que medía la tierra no solo en cadenas y varas, mas sino en el lenguaje de la piedra. Leía la geología como otros hombres leen las escrituras. Lo hacía despacio, prestando atención a lo que yacía bajo la superficie. Habían cabalgado por Coyote Flats en un trabajo de mapeo de límites en el otoño de 1882. Nora tenía 19 años. Recordaba el cauce seco que cortaba el borde este de las llanuras. Un barranco estrecho, de quizás 8 pies de ancho en su parte más amplia, pues estaba tallado en piedra caliza pálida que atrapaba la luz de la tarde y la tornaba de color crema. Su padre había detenido su caballo y miró esa roca durante mucho tiempo. ¿Ves cómo la piedra está formada por capas?, dijo, señalando con un dedo calloso. La piedra caliza como esa está llena de canales y es porosa. El agua se mueve a través de ella bajo tierra, incluso cuando la superficie ha estado seca durante años. Había golpeado la cara expuesta de la pared del barranco con los nudillos. Lo hizo como un hombre que golpea un barril para juzgar qué tan lleno está. Hay agua ahí dentro, dijo. En algún lugar abajo. Podrían ser 10 pies, podrían ser 40, pero la piedra te está diciendo que está ahí. Nora había guardado eso como guardaba la mayoría de las cosas que decía su padre. En silencio, sin alboroto, en un lugar donde perduraría. Aldis Prescott murió de un derrame cerebral en la primavera de 1884. Estaba sentado en una silla en el porche de una pensión en Cheyenne. Le dejó a su hija sus instrumentos de topografía y un diario de cuero desgastado lleno de notas geológicas. También le dejó una forma de ver el mundo que valoraba lo oculto por encima de lo obvio. La subasta se llevó a cabo un martes a finales de julio. Fue en el patio polvoriento fuera de la oficina de tierras territoriales. 40 o 50 personas estaban de pie bajo el calor. La mayoría eran hombres, y la mayoría estaban inquietos. Un empleado con el cuello de la camisa oscurecido por el sudor leía descripciones de un libro de registro. A su lado, un niño sostenía una sombrilla que no servía de nada. Las mejores parcelas se vendieron rápido. El rancho Morrison tenía 160 acres, un pozo en funcionamiento, una casa de 2 habitaciones y un granero con techo. Se vendió por $1,200. El comprador fue un ganadero de Prescott. Había llegado con una carreta llena de dinero en efectivo y una confianza que rozaba la arrogancia. La parcela Dunbar, con 80 acres de pastos sobrevivientes a lo largo de Willow Creek, se vendió por $740. Fue tras una guerra de ofertas entre 2 hermanos llamados Stokes
que casi llegaron a los golpes. Garrett Stokes, el mayor, ganó. Después se quedó de pie con los brazos cruzados y el sombrero echado hacia atrás. Sonreía como un hombre que acababa de vencer personalmente a la sequía. A media tarde, la multitud había disminuido. Los hombres se dirigieron hacia la cantina. Las mujeres se abanicaban y hablaban en voz baja sobre a dónde podrían ir después. La voz del empleado se había vuelto ronca. Último lote, leyó pasando una página. 30 acres al este de Coyote Flats, sección 12, rango 9. Terreno rocoso, sin estructuras, sin mejoras. Un cauce seco atraviesa el centro, aproximadamente de noreste a suroeste. No hay agua superficial registrada en el estudio territorial de 1886. Levantó la vista. Nadie se movió. Un hombre cerca del frente, Jonas Hicks, que dirigía la tienda de forrajes, soltó una risa seca. Mejor subasta la luna. Algunas personas se rieron entre dientes. Nora levantó la mano. El empleado parpadeó. Me lo quedo, dijo ella, por el precio mínimo indicado. El mínimo era de $38. Jonas se volvió para mirarla. También lo hicieron Garrett Stokes, el empleado y el puñado de personas que aún no se habían marchado. $38, repitió el empleado como si ella no se hubiera escuchado a sí misma. Eso es lo que dije. Él escribió el nombre de ella en el libro de registro y ella firmó. Slade se sentó a sus pies, con los ojos ámbar medio cerrados ante el resplandor. Era tan paciente como una piedra. Las risas comenzaron antes de que ella saliera del patio. Acaba de comprar un pedazo de polvo. Ese fue Garrett, hablando lo suficientemente alto para que se oyera. Jonas negó con la cabeza. No crecerá hierba, no servirá para el ganado. No se podría levantar ni un poste de cerca en ese suelo sin un pico. Una mujer cuyo nombre Nora desconocía dijo en voz baja, pero no lo suficiente. Pobrecita, el dolor hace que la gente haga cosas extrañas. Nora desató a Grit de la barandilla, se subió a la silla de montar y cabalgó hacia el este sin mirar atrás. Slade trotaba a su lado, con su pelaje gris cubierto por el polvo pálido del camino. La tierra era todo lo que el empleado había descrito, y menos. 30 acres de terreno pedregoso e inclinado, unido por grietas y salpicado de enebros que parecían medio muertos. El barranco atravesaba el centro como una cicatriz. Era estrecho, de paredes empinadas y con el suelo cubierto de rocas rotas y polvo pálido. En algunos lugares, las paredes de piedra caliza se elevaban 6 o 7 pies a cada lado. Estaban lisas donde el agua estacional las había pulido alguna vez, pero ahora estaban secas y calientes al tacto. Nora recorrió el barranco de un extremo a otro esa primera tarde. Slade caminaba detrás de ella, olfateando constantemente. Estudió la piedra donde el barranco giraba bruscamente hacia el sur, a unos 2/3 de la propiedad. Las paredes se estrechaban a menos de 4 pies de distancia. La piedra caliza aquí era diferente, de grano más fino, con bandas horizontales de mineral más oscuro que la atravesaban como las líneas de un libro de contabilidad. Manchas de humedad, tenues pero visibles, marcaban las partes inferiores de la roca. Un grupo de arbustos crecía en la base de la pared este. Sus raíces encontraban algo en las grietas que nada en la superficie podía explicar. Nora se arrodilló y presionó la palma de su mano contra la piedra. Estaba fresca, no fría ni mojada, pero notablemente más fresca que la roca circundante. Esa roca se había cocido todo el día bajo un sol que no mostraba piedad. Esa noche, a la luz de una linterna, abrió el diario de su padre y encontró la entrada de octubre de 1882. Su letra era pequeña y precisa. Coyote Flats, tramo oriental, formación de piedra caliza, origen paleozoico, fuertemente fracturada. Indicadores kársticos clásicos. Canales de disolución, porosidad secundaria. Probable acuífero subterráneo alimentado por recarga de montaña al noreste. Superficie seca, pero la piedra retiene señales de humedad por debajo de los 6 a 8 pies. Prometedor, prometedor. Esto fue suficiente. Comenzó a cavar a la mañana siguiente con la primera luz antes de que el calor pudiera asentarse en la piedra. El trabajo era brutal.
La capa superior del suelo tenía apenas 2 pulgadas de profundidad. Era una costra de tierra en polvo y guijarros que se dio casi de inmediato a la piedra caliza fracturada. Usó un pico, una barra de palanca y una pala de mango corto. Trabajaba en el estrecho espacio entre las paredes del barranco, donde la piedra estaba más fresca. El sonido del hierro contra la roca resonaba en la piedra caliza. Rebotaba de un lado a otro del barranco como algo atrapado. El primer día movió quizás 18 pulgadas de roca. Sus manos se ampollaron al mediodía. Se formaron burbujas blancas y tensas en la carne de ambas palmas y en la base de cada dedo. Al atardecer, las ampollas se habían roto. El mango de madera del pico estaba manchado de oscuro por el líquido y el polvo. Remojó sus manos en el resto del agua de su cantimplora. Luego las envolvió en tiras de tela de algodón rasgadas de una enagua vieja. Slade observaba desde la sombra de un enebro, con sus ojos ámbar fijos y la barbilla descansando sobre sus patas. El segundo día avanzó otro pie de profundidad. La piedra aquí era más dura y densa, y sus hombros ardían con cada golpe. Aprendió a medir sus golpes. 2 golpes fuertes a lo largo de las líneas de fractura, y luego un golpe en ángulo para liberar la pieza suelta. Apiló la piedra rota ordenadamente a lo largo de la pared del barranco. No desperdiciar nada. Esa era otra de las reglas de su padre. Al tercer día, la cabeza de hierro del pico golpeó una veta en la piedra caliza, que era más blanda que la roca circundante. Era calcárea, casi polvorienta. El tipo de roca que se disolvía lentamente cuando el agua se movía a través de ella. Picó a lo largo de la veta y descubrió que se ensanchaba, inclinándose hacia abajo a unos 30 grados. El diario de su padre describía estas vetas como canales de disolución. Eran caminos tallados por agua antigua, desviada hace mucho tiempo, pero que dejaba un mapa en la piedra. Al cuarto día, el mango del pico se agrietó. Ella se sentó en el polvo y se quedó mirándolo. La grieta corría desde la cabeza hacia abajo casi 8 pulgadas. La madera se veía pálida y seca por dentro. No tenía un mango de repuesto ni dinero para comprar uno en el pueblo. Por un largo momento, la inutilidad de lo que estaba haciendo la oprimió tanto como el propio calor. 30 acres de nada, un esposo muerto, una herramienta rota y un perro que la miraba con pacientes ojos ámbar. Parecía esperar a que ella decidiera qué tipo de persona iba a ser. Mona cortó un trozo de cuero crudo mojado de un retazo que tenía en su alforja. Lo envolvió fuertemente alrededor de la grieta y dejó el mango a la sombra para que se secara. El cuero crudo se encoge al secarse. A la mañana siguiente, la atadura había cerrado la grieta. Sostenía la madera con un agarre más fuerte que la veta original. Volvió al trabajo. Al final de la primera semana, había abierto un pozo de 4 pies de profundidad y 2 pies de ancho. El aire que subía desde el fondo era notablemente fresco. Llevaba un leve olor mineral, limpio como la arcilla mojada después de la primera lluvia. Acercaba su rostro a la abertura cada mañana y aspiraba ese aire. Y cada mañana, el olor era un poco más fuerte. Se corrió la voz. Jonas Hicks llegó a caballo al 8º día. Supuestamente buscaba un ternero perdido, pero obviamente quería ver qué hacía la viuda Prescott en su tierra inútil. Se quedó sentado en su caballo al borde del barranco. La observó mientras ella balanceaba el pico con golpes medidos. «¿Qué estás buscando exactamente al cavar?», gritó él hacia abajo. «Agua», respondió ella sin detenerse. Él guardó silencio por un momento. «Señora, el estudio territorial dice que no hay agua en esta sección». Ellos revisaron la superficie. Jonas se echó el sombrero hacia atrás y entrecerró los ojos. «¿Cree que hay agua debajo de esa roca?» «Sé que la hay». Se alejó cabalgando, negando con la cabeza. Esa tarde en la tienda, le contó a Garrett Stokes y a cualquiera que quisiera escuchar. Dijo que la viuda Prescott estaba en Coyote Flats, cavando un agujero en piedra caliza sólida, buscando agua que no existía. «Se romperá la espalda y también sus herramientas», dijo Garrett, «y luego vendrá a pedir ayuda, y yo sentiré muy poca obligación de dársela». Nora no fue a pedir ayuda. Cavó durante 23 días. El pozo alcanzó los 9 pies de profundidad en el 14º día.
West improvisó una polea simple con una rama de enebro y un trozo de cuerda para sacar la piedra rota. A los 9 pies, la piedra caliza cambió de carácter. Se volvió más densa y menos fracturada. Tenía menos grietas secas y más de esas bandas horizontales oscuras que ella había notado en la superficie. El olor mineral se hizo más fuerte. A los 12 pies, los 2 pies, en el 19º día, golpeó una capa de piedra que estaba visiblemente húmeda. No estaba mojada, ni fluía agua, pero cuando presionó su mano contra ella, la humedad se formó en su piel como condensación en un vaso frío. Mantuvo la palma de su mano allí durante un minuto entero y observó cómo se formaban las gotas. Cada una atrapaba el estrecho rayo de luz solar que llegaba al fondo del pozo. Su corazón latía con fuerza, pero no dijo nada. Simplemente recogió la barra y siguió trabajando. Cuanto más profundo cavaba, más fresco se volvía el aire. A los 13 pies, la temperatura en el pozo era 20 grados más baja que en la superficie. Podía sentirlo en sus brazos y en su rostro. Lo sentía en la forma en que respirar ya no se sentía como tragar polvo caliente. La piedra lloraba. No había otra palabra para describirlo. La humedad se acumulaba a lo largo de las líneas de fractura y descendía en lentos hilos plateados. A los 14 pies, en el 21º día, golpeó una fractura horizontal en la piedra caliza. Esta exhaló aire fresco, con fuerza suficiente para mover el polvo alrededor de sus botas. Ensanchó la fractura con golpes cuidadosos, extrayendo trozos de piedra oscurecidos por la humedad. El sonido también cambió. Cada golpe de la barra producía un tañido más profundo y hueco. Era como si la roca de abajo se hubiera abierto hacia algo más grande. En la mañana del 23º día, a una profundidad de poco más de 16 pies, la barra perforó hacia un espacio abierto. El agua brotó alrededor del hierro con un sonido similar al de un aliento contenido que finalmente se libera. Nora retrocedió contra la pared del pozo mientras el agua subía fría y clara. Llevaba el antiguo sabor mineral de la piedra caliza. Llenó el fondo del pozo hasta una profundidad de unos 2 pies y se mantuvo allí. Se alimentaba desde abajo por un flujo que ella podía sentir pulsando suavemente contra sus botas. No era un goteo, era un manantial vivo. Poco permaneció en ese pozo durante mucho tiempo, con el agua cubriéndole las espinillas y las manos temblorosas. El cielo era una estrecha franja de azul pálido, 16 pies sobre su cabeza. La cara de Slate apareció en el borde, con las orejas hacia adelante y los ojos ámbar llenos de curiosidad. «Lo encontré», dijo ella en voz baja. La cola del perro se movió una vez, 2 veces, y luego se quedó quieta. En una semana, Nora había revestido el pozo con piedras planas para evitar que se derrumbara. También construyó un marco de madera simple en la parte superior para sostener un cubo y una cuerda. El nivel del agua se mantuvo estable en aproximadamente 2 pies dentro del pozo y no mostró señales de bajar. Ella lo medía cada mañana con un palo marcado con muescas. Construyó un pequeño abrevadero junto al pozo y lo llenaba 2 veces al día. Grit bebía de él. Slate también bebía de él. Un par de ciervos Bura aparecieron la tercera tarde y se detuvieron al borde del barranco. Os tenían las fosas nasales dilatadas, atraídos por un aroma que era extremadamente raro en Silver Mesa ese verano. El olor del agua. Para agosto, la sequía se había intensificado hasta convertirse en algo que se sentía menos como clima y más como una sentencia. 3 pozos más se secaron en todo el valle. Los manantiales que alimentaban Copper Creek se redujeron a una filtración fangosa y luego se detuvieron por completo. El rancho Stokes perdió 40 cabezas de ganado en una sola semana. Eran animales que simplemente se tumbaban bajo el calor y no volvían a levantarse. Tenían la boca abierta y la lengua gruesa y gris. Los niños caminaban a la escuela con máscaras contra el polvo atadas a la cara. Los lechos de los arroyos que habían sustentado el territorio durante décadas no eran más que grava blanca y barro agrietado. Remolinos de polvo giraban por las llanuras cada tarde como fantasmas inquietos. Por la noche, el viento transportaba el olor a hierba muerta a lo largo de millas. El periódico territorial publicó un titular:
Silver Mesa agoniza. Debajo había una lista de las familias que se habían marchado. La lista crecía cada semana, pero el pozo de Nora Prescott seguía fluyendo. Ella lo medía cada mañana con su palo marcado. El nivel del agua se mantenía en 2 pies dentro del pozo. Estable y constante, tan indiferente a la sequía como la piedra caliza lo era al calor. En los días más calurosos, cuando la temperatura alcanzaba los 108 grados Fahrenheit a la sombra de su cobertizo, el agua del pozo se mantenía lo suficientemente fría como para entumecerle los dedos. El primer ranchero que llegó no fue Garrett ni Jonas, sino un hombre tranquilo llamado Ed Farley. Él dirigía un pequeño rancho al sur del pueblo con su esposa y 2 hijos adolescentes. Llegó una mañana a caballo, con 2 mulas de carga y el sombrero en las manos. Su rostro estaba quemado por el sol, pasando del moreno a algo más parecido al cuero. Sus ojos tenían la mirada inexpresiva y agotada de un hombre que llevaba semanas contando sus pérdidas. Escuché que encontró agua, dijo él. Así es. Mi ganado se está muriendo. Me quedan 14 cabezas y no tengo dónde darles de beber. No estoy pidiendo caridad. Pagaré lo que usted considere justo. Nora lo miró durante un largo momento. Observó el polvo en sus cejas y el cuero agrietado de sus guantes. Notó la forma cuidadosa en que se mantenía erguido, como un hombre que se prepara para ser rechazado. No venderé el agua, dijo ella, pero le alquilaré derechos de abrevadero por $2 al mes. Puede traer su ganado 2 veces por semana, solo por la mañana. No más de 20 cabezas a la vez. Usted mantiene el camino y no ensucia el suelo alrededor del pozo. Ed Farley parpadeó. Eso es más que justo. Es lo práctico. Él le estrechó la mano y regresó a la mañana siguiente con su ganado. Corto para septiembre, habían llegado 3 ganaderos más, y luego 5. Después, un conductor de carreta que transportaba carga a Prescott pidió permiso para llenar sus barriles y ofreció 50 centavos. Una familia que iba de paso hacia California intercambió un saco de harina y un rollo de tela de calico. A cambio, recibieron acceso al pozo durante 3 noches. Nora llevaba un libro de contabilidad. Registraba cada transacción, cada nombre, cada fecha y cada cantidad de agua extraída. Bien, estableció reglas claras. Nada de lavar ropa o equipos en el sitio del pozo. No se permitía más del número acordado de animales por visita, y el pago debía ser por adelantado. No era dura al respecto, sino clara. Hay una diferencia, y las personas que trataban con ella lo aprendieron rápidamente. Jonas Hicks llegó en octubre. Cabalgó hasta el barranco y permaneció en su caballo un rato. Observaba a Nora sacar un cubo de agua del pozo y verterlo en el abrevadero. Pues Slade yacía a la sombra de un cobertizo improvisado que ella había construido. Miraba a Jonas con la mirada tranquila e indiferente de un perro que ya no se impresionaba con las visitas. Le debo una disculpa, dijo Jonas. Nora dejó el cubo en el suelo. No me debe nada. Me reí de usted en la subasta. Después, le dije a la gente que estaba tirando el dinero. Lo escuché. Jonas miró el pozo, el abrevadero y el rastro de huellas de ganado marcadas en el polvo. Venían desde la dirección del rancho de Ed Farley. ¿Cómo lo supo? Mi padre era topógrafo. Leía la piedra y le enseñó a usted. Me enseñó a mirar. Jonas desmontó. Se quitó el sombrero y lo giró lentamente entre sus manos. El pozo de la tienda de forrajes se secó la semana pasada. He estado trayendo agua desde el río Gila, a 12 millas de ida y 12 de vuelta. Mis mulas están agotadas. $2 al mes, dijo Nora. Los mismos términos que para los demás. Él asintió. Los mismos términos. Garrett Stokes fue el último en llegar. Apareció a finales de noviembre, cuando el primer frío se había asentado sobre la meseta y la sequía aún no daba señales de terminar. Su rancho de 160 acres, el que había comprado en la subasta por $1,200 con tanta confianza, había perdido su pozo en septiembre. Había intentado cavar uno nuevo, pero no encontró nada más que arenisca seca a 40 pies de profundidad. Había gastado otros $200 contratando a un perforador de pozos de Flagstaff, quien encontró lo mismo. $1,200 por una tierra que no podía dar de beber ni a un perro.
Se paró al borde del barranco de Nora con la mandíbula tensa. Su orgullo pesaba sobre sus hombros como una carga física. Necesito agua, dijo él. Lo sé, respondió Nora. No puedo permitirme perder ese rancho. Lo entiendo. Él esperó, como si esperara que ella se lo pusiera difícil, pero no lo hizo. Mister, los mismos términos que los demás, dijo ella. $2 al mes, y usted sigue las reglas. El rostro de Garrett pasó por varias expresiones. Vergüenza, alivio y algo que podría haber sido gratitud si hubiera sabido cómo expresarla. La llamé tonta, dijo él. En la subasta dije que había comprado un pedazo de polvo. Nora lo miró fijamente. No se equivocó sobre el polvo. Se equivocó sobre lo que había debajo. Pagó sus $2 y se fue sin decir una palabra más. Pero la semana siguiente, una sección del camino hacia el pozo se desmoronó tras un raro aguacero. Garrett apareció con una pala y trabajó durante 2 días para repararlo. No dijo nada. Simplemente trabajó. Nora se dio cuenta, pero no lo mencionó. Algunas deudas se pagan en silencio y valen más de esa manera. Para la primavera siguiente, la sequía finalmente había aflojado su agarre. La lluvia regresó en marzo. No mucha, pero suficiente para reverdecer la meseta y llenar los lechos de los arroyos poco profundos. Los pozos comenzaron a recuperarse lentamente, a regañadientes, como ancianos levantándose de sus sillas. Pero el recuerdo de lo sucedido no se borró tan fácilmente. 14 ranchos habían sobrevivido a la sequía de 1889. 12 de ellos sobrevivieron gracias al pozo de Nora Prescott. No había vendido su agua. No se había aprovechado de sus vecinos. Había establecido términos justos y los había mantenido. Y al hacerlo, había construido algo más valioso que cualquier rancho. Había construido una posición que nadie podía arrebatarle. Ella era dueña de la fuente. Durante los 2 años siguientes, Nora se expandió. Contrató a un albañil de Tucson para ensanchar y profundizar el pozo, revistiéndolo adecuadamente con piedra caliza cortada. Construyó una estación de abrevadero adecuada con 2 grandes pilones. Pues también instaló un sistema de almacenamiento cubierto y un pequeño refugio donde los viajeros podían descansar. Cercó el barranco para proteger el pozo de la contaminación. Plantó retoños de álamo a lo largo de la orilla, sabiendo que sus raíces estabilizarían el suelo y su sombra reduciría la evaporación. También comenzó a trazar mapas utilizando el diario de su padre y sus instrumentos de topografía. Usaba un teodolito maltrecho, una cadena y un juego de jalones. Rastró el flujo de agua subterránea hacia el noreste de su propiedad. Siguió la formación de piedra caliza hasta las estribaciones de las montañas. Marcó los lugares donde la roca mostraba las mismas señales de humedad que su padre le había enseñado a leer. Las manchas tenues, el tacto más fresco y la presencia de arbustos de raíces profundas en un terreno por lo demás estéril. En el transcurso de 2 años, identificó 4 sitios adicionales donde se podían excavar pozos en el mismo acuífero. No los cavó ella misma. Vendió la información, ubicaciones precisas, profundidades recomendadas y descripciones geológicas. Los rancheros estaban dispuestos a pagar $25 por un estudio que podría ahorrarles cientos en perforaciones fallidas. Cada uno de los 4 sitios produjo agua. Su reputación creció silenciosamente, como lo hacen las verdaderas reputaciones. No a través de alardes, sino a través de resultados. La gente comenzó a referirse a ella, sin ironía, como la mujer que podía leer la piedra. Pasaron 20 años. Para 1909, Silver Mesa había pasado de ser un grupo de ranchos en apuros a convertirse en un verdadero pueblo. Tenía escuela, iglesia, oficina de correos y una población de casi 400 habitantes. El ferrocarril había llegado en 1903, recorriendo el fondo del valle. Con él llegaron nuevos colonos, nuevo dinero y nuevas demandas de agua. Nora tenía 46 años. Su cabello se había vuelto gris en las sienes. Sus manos, siempre fuertes, se habían engrosado con los años de trabajo. Llevaban una red de cicatrices pálidas causadas por la piedra y el hierro. Grit había muerto en 1901. Falleció tranquilamente en su establo a la edad de 22 años. Fue reemplazada por un robusto caballo bayo llamado Cinder,
que tenía el mismo temperamento inquebrantable que Grit. Slate había vivido hasta la notable edad de 15 años. Falleció mientras dormía una noche de invierno de 1898. Su nieta, una pastora gris y blanca, con los mismos ojos ámbar, yacía junto a la silla de Nora. Estaban en el porche de la casa que ella había construido en la cabecera del barranco. Era una estructura simple pero bien hecha, de piedra local y madera. Tenía un porche cubierto que miraba hacia el oeste, a través de las llanuras hacia la meseta. Nunca se había vuelto a casar. No porque se hubiera cerrado a la idea, sino porque el trabajo había llenado el espacio donde la soledad podría haber echado raíces. Nora enseñaba. Esa era la parte que más le importaba. Mirando hacia atrás, había aceptado a su primer estudiante en 1895. Era un chico de 14 años llamado Samuel Dunar. Su padre había muerto en un accidente minero y su madre no podía permitirse enviarlo a la escuela en Prescott. Era astuto, callado y estaba dispuesto a escuchar. Como tenía las manos demasiado grandes para sus muñecas y la costumbre de inclinar la cabeza cuando algo le interesaba, como un pájaro estudiando una semilla. Nora le enseñó a leer la piedra tal como su padre le había enseñado a ella. No a través de los libros, aunque los usaba, sino a través de la propia tierra. Lo llevó al campo y le mostró las formaciones de piedra caliza y las señales de humedad. Les enseñó cómo el agua se movía a través de las fracturas y los canales de disolución en el terreno kárstico. Le enseñó a usar el teodolito y la cadena. También le enseñó a llevar un diario de campo. Fecha, ubicación, tipo de formación, observaciones y conclusiones. Tal como Aldous Prescott había llevado el suyo, con una letra pequeña y precisa que no dejaba lugar a dudas. Mide 2 veces, le decía. Anótalo todo y nunca asumas que sabes lo que hay bajo tierra hasta que lo hayas comprobado. Para 1909, Samuel ya era un geólogo en activo empleado por la Comisión Territorial del Agua. Había inspeccionado pozos en 3 condados. Se le atribuyó la identificación del sistema acuífero que abastecía de agua a 6 comunidades a lo largo de la cuenca del Río Verde. Nunca olvidó quién le había entregado su primer teodolito. Visitaba a Nora 2 veces al año, siempre con un cuaderno nuevo y una libra de buen café. Después de Samuel, hubo otros. La hija de un ranchero llamada Ada Clement, que tenía un don para las matemáticas y una terquedad que le recordaba a Nora a sí misma. Ada obtuvo un título de la Universidad de Arizona en 1907. Regresó al territorio para trabajar como tasadora de tierras, siendo una de las primeras mujeres de la región en ocupar ese puesto. Un hombre Yavapai llamado John Crow Dog, que conocía la tierra mejor que nadie que Nora hubiera conocido. Él le enseñó tanto a ella como ella a él sobre cómo leer el desierto. Le enseñó dónde se escondían los manantiales y qué plantas indicaban humedad subterránea. También le mostró cómo la piedra hablaba de manera diferente en verano y en invierno. El conocimiento no es como el oro, les decía Nora a cada uno de ellos. El oro disminuye cuando lo compartes. El conocimiento crece. Una tarde de otoño de 1909, Nora estaba sentada en su porche. Pues tenía al perro a sus pies y una taza de café que se enfriaba entre sus manos. El sol se ocultaba detrás de la meseta, tiñendo el cielo occidental del color del cobre martillado. Los álamos que había plantado a lo largo del barranco 20 años atrás ya eran altos. Sus hojas atrapaban la última luz y la reflejaban en destellos dorados. Debajo de ella, en el barranco, el pozo seguía fluyendo. Nunca se había detenido. Ni en la sequía, ni en las inundaciones, ni en los años en que el agua superficial fallaba y el valle contenía la respiración. El acuífero de piedra caliza lo alimentaba desde una fuente tan profunda y paciente que las estaciones de la superficie no podían afectarlo. Nora pensó en la subasta, en las risas y en los $38 que había pagado por 30 acres de roca que nadie quería. Pensó en Thomas, enterrado en una tierra que ella ya no poseía. Pensó en su padre golpeando la piedra caliza con los nudillos y diciendo, «Hay agua ahí dentro». Pensó en Garrett Stokes, quien había reparado silenciosamente el camino hacia su pozo sin que nadie se lo pidiera. Con los años, se había convertido en uno de sus vecinos más confiables.
Era un hombre que nunca mencionaba la subasta y nunca necesitó hacerlo. Pensó en Jonas Hicks, quien todavía dirigía la tienda de forrajes y seguía contando la historia de la subasta a cualquiera que quisiera escuchar. Siempre terminaba con la misma frase. Ella vio lo que el resto de nosotros éramos demasiado orgullosos para buscar. La nieta de Slade se movió a sus pies, con los ojos ámbar medio cerrados, y soltó un suspiro lento. La tarde estaba tranquila, el agua fluía constante y la tierra resistía. Nora dejó su café y contempló el valle. Vio el pueblo a lo lejos, las luces dispersas de los ranchos y la línea oscura del ferrocarril. Vio la meseta alzándose contra el cielo que se desvanecía. 30 acres de roca, sin mejoras, sin agua superficial y sin ningún valor que alguien pudiera ver. Pero su padre le había enseñado que las cosas más importantes suelen ser aquellas por las que tienes que cavar. Y ella había cavado.